Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de alfabetización visual en radiología del día 18 de abril. El día de hoy vamos a tener una sesión un poco diferente, ya que contamos con dos ponentes. El tema del día de hoy es inteligencia artificial, un tema por demás de actualidad y que además es un tema a futuro que tiene que ver con muchas actividades de nuestro haber, incluso en la actividad médica. La primera parte de nuestra sesión correrá a cargo del doctor Angelí y la segunda parte de esta sesión correrá a cargo del doctor Omar García García. Ambos médicos, radiólogos, tienen una amplia experiencia en el tema y además han realizado trabajos sobre inteligencia artificial. Así es de que pues vamos a escucharlos y vamos a tratar de aprender algo de su experiencia en el tema. Muchas gracias. Soy el doctor Angelí, agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen de la invitación a esta plática y vamos a comenzar por un pequeño video. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometers per person. But that also means we have 350,000 bike-related injuries. Now imagine that we would make biking safer, smarter, and easier by applying self-driving technology to biking. We taught our self-driving bike to figure out where it is, what's around it, what will happen next, and what it should do. We leaned on Google's expertise in self-driving cars, but we had to adapt the technology to work on a bike. We decided to add 2 additional features. First, you can request the bike to pick you up wherever you are, and we developed a comfort mode, adjusting the pedals to a perfect resting position. I think the self-riding bike could really give a boost to the economy because people could also work on their bicycle. You work in your office, you work in your home, you work in your car. You could even work on your bike. I have so much more time. My kids love it. They're just free. They can go anywhere they want, anytime they want. It's amazing. At the Fietsersbond, we feel that this is the biggest invention since the invention of the bicycle itself. At Google, we always put our users first. With the launch of this bike, we believe we do that again. Bueno, como podrán ver, este es un ejemplo de lo que podría reservarnos la inteligencia artificial, que usamos todos los días. Lo utilizamos en Siri con el teléfono, la utilizamos en Alexa para darle órdenes a los dispositivos en nuestra casa, la utilizamos para los biométricos, para checar en nuestro trabajo. Incluso hay un refrigerador de Samsung que pues puede directamente pedir a la recaudería lo que nos hace falta, es Family Hub, y pues todo esto hace parte del Internet de las cosas, el Internet of Things. Entonces, la definición en los niveles de la inteligencia artificial es que es un campo interdisciplinario que aborda tanto la ciencia de cómputo, la psicología, la lingüística, la filosofía y varios otros, y que de manera más sencilla es cierto grado de inteligencia demostrado por las máquinas. Y en realidad son máquinas que asemejan a las funciones cognitivas que normalmente los humanos asociamos con la mente humana, como el aprendizaje o el resolver problemas. Entonces, vamos a dar una vista general de qué es la inteligencia artificial en medicina. Entonces, si nos vamos a la etimología, pues hay 2 palabras, una parte inteligencia y otra artificial. Entonces, intellegere viene precisamente de interlegere, o sea, leer entre. Entonces, inter es en medio de, y legere hay una acepción que es recoger con los ojos, pasar en revista
y ver lo que se encuentra. Y pues de la misma manera, inteligencia en las lenguas asiáticas es aquello que tiene sabiduría y capacidad de generar eso. Entonces, incluso si nosotros vamos a la Wikipedia, hay una voz específica de lo que es inteligencia artificial en la salud, y de hecho la ilustración de la Wikipedia, como podrán ver, es una radiografía de una mano que hace un cálculo automático de la edad ósea a través del software de cómputo. Si nosotros nos dedicamos a ver lo que se ha investigado sobre inteligencia artificial en COVID-19, nos quedamos impresionados de que hay muchísimos artículos que hablan de la inteligencia artificial para el diagnóstico no solamente de la COVID-19, sino su pronóstico, eventualmente su tratamiento y todas las tecnologías de imagen. En artículo que les recomiendo de revisión que salió en el British Journal of General Practice, dice que finalmente aquí está un poquito la base de los algoritmos, de que estos sistemas son capaces de aprender de cada caso adicional y en pocos minutos pueden ser expuestos a muchísimos casos, más de lo que un clínico podría ver en varias carreras, ¿no? Entonces, esto es lo importante, que la máquina puede asimilar mucha información. Creo que no lo puse en diapositivas, pero una de las ilustraciones que leí para entender un poco la inteligencia artificial, por ejemplo, si nosotros quisiéramos clasificar un grupo de 5,000 animales y tenemos conejos, tenemos gatos y tenemos perros, todos en un mismo hangar, si nosotros pusiéramos a una persona o a 3 personas a separarlos y están todos revueltos, pues obviamente llevaría muchísimas horas y gastaríamos pues finalmente en pagarle a estas 3 personas. En cambio, si nosotros alimentamos la computadora con un algoritmo y le decimos, pues cuando la forma de las orejas es así, cuando los bigotes son así, cuando la cola es así, cuando el animal se mueve así, es tal o cual animal, pasaríamos un animal, lo escanearía la computadora y en función de lo que nosotros le hemos alimentado a la computadora, abriría el pasillo para que se fuera hacia los perros o hacia los gatos o hacia los conejos. Y obviamente con los errores, con la mala clasificación que hiciera la computadora, nosotros podríamos ir alimentando ese algoritmo para cada vez la precisión de la computadora fuera mayor. Entonces, actualmente los clínicos manejamos un monto creciente de datos clínicos, biométricos y biomarcadores. Pero ya llegamos precisamente a la era de lo que llamamos los Big Data, los grandes datos, no sé cómo se traduce exactamente en español, y cada vez más creemos, o la comunidad científica cree, que la respuesta a muchas preguntas, muchas interrogantes del ámbito científico y específicamente clínico residen en estos Big Data, y que el análisis de estos grandes datos va a transformar la medicina actual en medicina de precisión. Sin embargo, los datos en sí son inútiles. Solamente son los algoritmos que van a codificar el razonamiento causal y el campo que va a estudiar, sea el campo clínico o biológico, que van a transformar esos datos. Esta introducción reciente de la ciencia de los datos en la salud es una oportunidad para que pensemos la medicina más allá de algo centrado en los datos. Les recomiendo este artículo de revisión que habla precisamente de la inferencia causal de la era de los Big Data. Es un artículo de introducción para clínicos que salió en Frontiers Medicine hace pocos meses. Entonces, recientemente los algoritmos de aprendizaje de máquinas, machine learning, se han aplicado a los datos para identificar, por ejemplo, subgrupos que tienen efectos diferentes del tratamiento o estimar efectos del tratamiento individuales para diversos subgrupos en varias condiciones de enfermedad, por ejemplo, diabetes, y la integración de estos algoritmos y una interpretación muy cuidadosa
Por ejemplo, el poder balancear correctamente las covariables que existen en cada subgrupo va a permitir realizar una validación prospectiva y va a ayudar a que precisamente la medicina de precisión, la medicina aplicada al caso individual, diseñe estrategias preventivas y de tratamiento que van a ser precisamente enfocadas a pacientes que tengan una característica única, clínica específica de este grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es tal como se ha hasta ahora diseñado el ensayo clínico controlado aleatorio, que en teoría es la forma más evidente o más sólida, perdón, de generar evidencia. Es, digamos, la perfección para equilibrar y probar un tratamiento. Tenemos un grupo heterogéneo de individuos y hacemos una aleatorización. Entonces, por ejemplo, niños con cierto padecimiento, hacemos un grupo placebo y un grupo que tratamos con corticoides sistémicos. Sin embargo, si nosotros diseñamos un algoritmo basado en el machine learning, nosotros vamos a, por ejemplo, tener 100% de pacientes que hayan sido infectados por algún virus. Y en lugar de aleatorizarlos y que realmente los grupos sean totalmente hechos al azar, por ejemplo, vamos a poner de un lado los niños que tengan atopia, que sabemos que son niños en los cuales hay un componente alérgico que de todas maneras va a mejorar con los esteroides. Y por otro lado, los niños que no tienen atopia. Y entonces, ahí el algoritmo nos va a ver los niños que mejoran dentro de su grupo de atopia, que pueden ser el 45%, versus los niños que no van a mejorar dentro de su grupo, que serían el 15%, mientras que los niños sin atopia, veremos, por ejemplo, que hay un balance más adecuado. Entonces, realmente, los efectos del tratamiento en los diferentes subgrupos de niños con características clínicas diferentes se podrán estudiar mejor. Entonces, probablemente incluso el modelo perfecto de la medicina basada en evidencias con el que hemos vivido hasta ahora sea un modelo que la inteligencia artificial permita sobrepasar. Entonces, aquí explican cómo finalmente la alimentación de todos estos estudios observacionales, estudios de cohorte que han sido negligidos durante tantos años o relegados como no generando una evidencia adecuada, al alimentar las bases de datos y los clínicos al ir progresivamente enseñando a las máquinas a analizar estos datos, la medicina actual se transformará en medicina de precisión, donde se van a identificar factores de riesgo específicos para cada grupo. Todo esto fue vislumbrado por un genio de la inteligencia artificial que se llama Nick Bostrom, que escribió un libro que se llama Superinteligencia, Caminos, Peligros y Estrategias. Y entonces, pues, se predice que cuando la inteligencia artificial se desarrolle de manera mucho mayor, habrá una superinteligencia artificial que finalmente probablemente será mucho más inteligente que el conjunto de la humanidad en cada uno de los campos para desarrollar más la creatividad, la sabiduría general e incluso las habilidades sociales. Si nosotros vemos los estudios publicados en Machine Learning y Deep Learning en PubMed, el número total de estudios, vemos que ya en 2005 eran 203 estudios, en 2012 826, en 2017 4,700 y simplemente en 2019, antes de la pandemia, ya eran 12,500 estudios anuales. Es decir, que si hacemos una división, bueno, no tengo una calculadora a mano, pero yo creo que se producen unos 400 estudios probablemente de inteligencia artificial a diario en el mundo. Ahora, si lo vemos por número de especialidad, estudios por especialidad, vemos que en orden creciente
la séptima especialidad que produce más es la cardiología, la sexta la neurología, la quinta la oncología, la cuarta la psiquiatría, la tercera la patología, la segunda la radiología, precisamente 2.855. Entonces vemos que finalmente hay muchísimas aplicaciones en radiología que creo que se podrán desarrollar. Y tenemos un ejemplo, hasta los odontólogos están haciendo algoritmos para predecir cuándo se va a caer un diente. Y eso lo publicaron en PLOS ONE. O, por ejemplo, esto es en el Journal of Magnetic Resonance Imaging de hace pocos meses, que son un modelo multiparamétrico de resonancia magnética basado en Machine Learning para discriminar los diferentes tipos patológicos de craneofaringioma. Entonces, creo que la radiología deberá en los años próximos poderse beneficiar. En cuanto a los niveles de inteligencia artificial, hay la inteligencia artificial muy estrecha, como finalmente, por ejemplo, la inteligencia artificial que se encuentra en algunos automóviles que permite adaptar la aceleración o el frenado de las llantas según las curvas. La inteligencia artificial, pues, a la que estamos más acostumbrados actualmente en medicina, y lo que predecía Nick Bostrom de la superinteligencia artificial, que tal vez en su conjunto podría incluso sobrepasar a la humanidad. Entonces, nosotros nos encontramos en el punto actual de acercarnos mucho a la inteligencia artificial individual. Les recomiendo también aquí en el NPG Digital Medicine, publicaron también hace un año y medio una guía corta para los profesionales médicos en la era de la inteligencia artificial, y también, como ven, las especialidades neuroquirúrgicas no están lejos de explorar este campo que vemos aquí. Entonces, obviamente va a pasar, como pasa mucho con cualquier técnica, como pasó, por ejemplo, con la cirugía de mínima invasión. Después vino el auge de la cirugía robótica, y aquí hubo el pico donde la gente esperaba absolutamente todo, y poco a poco, a través del machine learning y el aprendizaje profundo, vamos a llegar a un periodo en donde tal vez nos desilusionemos de la inteligencia artificial, y poco a poco irá creciendo hasta llegar a un plano de productividad. Entonces, aquí les dejo más bibliografía para que abunden en el tema, y a continuación el doctor Omar nos va a mostrar algunas de las aplicaciones actuales en radiología. Les agradezco mucho su atención. Aquí les dejo también esta diapositiva con otros artículos de introducción para este tema que es apasionante y que espero que en México empiece a interesarse mucho más la gente en las diversas especialidades. Muchísimas gracias. This system, when we train it with more than 20,000 CT data sets that we painstakingly annotated, going to consensus reading, where are the lung nodules, where are the lobes, delineation of the lobes, the calcium in the coronaries and aorta, and so on and so forth. It's a huge investment. We don't realize that radiologists, that you see the front. And what's also very interesting is that this massive training was executed on one of our supercomputers called Sherlock. So this is a supercomputer that has 24 petaflops. Now, one petaflop is 1 million of billions of operations per second. No. So that's the computational power that you need to digest 20,000 plus CT data sets in order to derive a robust solution. Bueno, un gusto. Agradezco mucho la atención y la invitación del doctor Osorio, así también como
la del doctor Lee, por haber solicitado la participación de su servidor. Su servidor soy Daniel García. Actualmente soy el jefe de servicio del Hospital de Alta Especialidad del Bajío y contamos con una formación en imagen cardiovascular. Tuvimos la oportunidad de tener algo de experiencia en la realización de un par de protocolos en relación de imagen artificial y a partir de ahí empezaron a nacer algunas otras inquietudes en las cuales estamos trabajando actualmente. Quise comenzar con este video porque en 2019 se dio el primer congreso mundial propio y per se de inteligencia artificial. Este congreso, además de reunir a los mejores, dio pie y pauta para que Radiology pudiera obtener su primera revista como tal para inteligencia artificial. En el caso de su servidor, no contamos con ningún conflicto de intereses. Y bueno, la inteligencia artificial ha incrementado los números en relación a las búsquedas en PubMed y la cantidad de publicaciones que existen. De manera reciente, hace un par de días, la última búsqueda de su servidor arrojó 14.742 papers con la búsqueda de palabras como inteligencia artificial y radiología. ¿Cuál es la definición que nosotros tenemos en relación a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es algo muy parecido a cómo funciona el cerebro humano. Aquí va a ser la capacidad de las máquinas para poder detectar de una manera cognitiva, funcional, completamente similar a cómo funciona el cerebro. Y en este contexto nosotros vamos a tener esa capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas en donde la inteligencia artificial va a ir desdoblando redes neuronales y a través de estas redes neuronales va a tener una capacidad de extracción, identificación y arrojar un análisis concreto de acuerdo al estudio analizado. Existen diferentes propuestas en las cuales tenemos tendencias conductuales, tenemos tendencias cognitivas y constructivistas. Pero en definitiva, ¿cuáles van a ser los éxitos en la aplicación de la inteligencia artificial? Obviamente, el detectar anormalidades que en muchas de las ocasiones, aquellas lesiones incidentales que se logran no obviar, pero detectar también anormalidades en las cuales pudiéramos hacerlo de una mejor manera. Considerar técnicas de segmentación anatómica, poder mejorar la calidad de nuestra imagen, un postprocesamiento con un lenguaje natural y mejorar nuestros protocolos de adquisición y el trabajo en el día a día. Entonces, de manera primaria, la inteligencia artificial nos va a estar orientando a poder tener esquemas semiautomatizados en donde nosotros podamos identificar nuestros procesos y trabajarlos de manera conjunta. ¿Cuál es el panorama o cómo estábamos nosotros ya establecidos actualmente y cómo irá la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ha tenido una tendencia a la alza, donde de manera previa solamente existían algunas otras tecnologías en algunas casas comerciales o en algunas máquinas, y estas estructuras tenían que ser analizadas por ciertos expertos o cualquier persona, pero eran estructuras o software que nosotros teníamos que estar tratando de estar analizando ciertas lesiones. Actualmente, pues estamos llegando a un punto de match en donde nosotros estamos pudiendo ya contar con algunas herramientas de inteligencia artificial que las hacemos de manera semiautomatizada en el día a día y que de acuerdo a diferentes plataformas ya existen en el trabajo rutinario. Y la tendencia futuro es que la inteligencia artificial va a sobrepasar la actividad en algunos puntos del día a día. Es decir, te va a arrojar procesos semiautomatizados prácticamente completos, te va a arrojar reportes estandarizados y es nuestra obligación saber manejar la inteligencia artificial y poderla, más que otra cosa, saber si se están haciendo bien o no las cosas. Entonces, pero nosotros ya tenemos un background de cómo es la inteligencia artificial. Una de las primeras tendencias que se empezó a practicar ya la inteligencia artificial, obviamente, fueron aquellas mecánicas en el PET, donde fusionan dos estudios a través de una captación metabólica para poder identificar
ciertas lesiones. Hablando de la energía dual, nosotros administramos medios de contraste y de acuerdo a la captación de diferentes niveles de radiación por la colocación de los detectores, nosotros podemos diferenciar entre lesiones sugestivas a ciertos procesos. Entonces ya estamos haciendo inteligencia artificial, ya estamos postprocesando imágenes, ya estamos haciendo o tenemos herramientas de manera sistemática y automatizada que te están orientando a estarte indicando en dónde está la lesión. Técnicas novedosas, llámese el PET-RM, que mejora muchísimo la resolución espacial de la calidad de la imagen. Obviamente nos va a mejorar todavía el poder contar con un estudio funcional y anatómico en el mismo momento. Otras de las aplicaciones actuales son la detección automatizada de lesiones en ciertos parámetros, llámese mastografía, algunos detección de nódulos, la segmentación per se, que ya viene establecida de manera primaria a nivel del pulmón o a nivel del hígado, y aquellos esquemas en los índices de dosis de radiación. Eso es algo bien importante, porque nosotros, aunque a veces no nos fijamos, llegamos y nos sentamos a las consolas de mando y empezamos a hacer las adquisiciones de tomografía, y empezamos a ver que tenemos KER2, que tenemos ASIO, que tenemos técnicas de reducción de dosis, ya de manera estandarizada, sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Entonces, eso es algo bien importante porque ya la misma tendencia de inteligencia artificial cada vez te está empujando y te está indicando qué es lo que estamos haciendo ya actualmente. El PET-RM, hay un paper que hablaba de que sí es un lujo o una necesidad, pero en definitiva es una técnica maravillosa. Este paper hace mención a los altos costos, la falta de disponibilidad en los centros y a veces los tiempos de adquisición. Pero en definitiva, el contar con resoluciones tan altas, resoluciones a punto 2, donde nosotros también podemos identificar de una mejor manera las lesiones. Y que obviamente al hacer un comparativo en aquellas estructuras, llámense parénquima pulmonar o detección de lesiones por un menor diámetro, obviamente el PET-CT va a llevar una gran ventaja. Cuando nosotros hablamos de la protección radiológica en las cuestiones de inteligencia artificial en el campo actual, nos indica que hace ya algunos años las sociedades europeas hicieron el primer consenso y las primeras estructuras para poder definir cómo van a ser los parámetros de dosis de radiación estimada y permitida para cada uno de los pacientes, de acuerdo a condiciones tanto de edad y condiciones de peso y talla. Ellos los manejaban por un IMC, pero a través de estos sistemas estandarizados de índices de dose-rate, se han propuesto técnicas en las cuales la reducción de dosis y el mejorar de cierta condición las matrices de reconstrucción ha permitido que nosotros hagamos estudios con menor cantidad de radiación y que vengan parámetros semiajustados, es decir, automatizados de acuerdo a las características del paciente. Entonces, estamos ya haciendo inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede venir definida por dos formas de una manera muy simple, muy clara. Una, donde nosotros vamos a generar estructuras como tal de una manera de manera tradicional, estructuras predeterminadas, en donde a través de un experto va diciendo esto sí, esto no, en cada uno de los estudios, y va haciendo una forma, pues no, ni siquiera semiautomatizada, el experto va condicionando cuáles, de acuerdo a las herramientas, hacen un tipo de segmentación, una forma y se obtienen resultados. En el caso de las nuevas tendencias de inteligencia artificial, nosotros trabajamos sobre redes neuronales y estas redes neuronales es una codificación de algo que se llama core y algo que se llama máscara. El core y la máscara trabajan en conjunto para generar algo que se llama mismatch, es decir, una diferencia en la determinación de los voxeles, es decir, de la imagen, para poder definir cuál de estos se encuentra una lesión y además poder caracterizar esta lesión. Entonces se van identificando propiamente, se van haciendo análisis a través de estas redes neuronales por sistemas estadísticos en los cuales se van ajustando y se van analizando conforme a la base de datos en la cual se tiene. Es decir, si yo he analizado 100,000 placas y en las cuales el punto de corte para establecer que un nódulo pueda indicar malignidad son 10 milímetros,
a partir de esa base de datos, a partir de eso, entonces mi máscara va a funcionar, va a detectar el nódulo, lo va a delimitar y va a decir el grosor de medida de manera automatizada, y si sobrepasa estos 10 milímetros, va a ser indicativo de una alta probabilidad de malignidad. Entonces, existe un proceso, un flujo de trabajo en el cual nosotros tenemos que hacerlo para poder llegar a un punto de inteligencia artificial. De manera primaria, la adquisición es lo más importante. Hacer una adquisición donde contemos con las herramientas necesarias para que esta información en formatos DICOM pueda ser analizada por estas estructuras, por estos algoritmos, y podamos tener un resultado, un pronóstico, un reporte. El proceso de visualización de las imágenes, la reconstrucción y poder arrojar o tener un panorama completo de lo que estamos tratando de analizar. Entonces, este flujo presentado va a venir de manera primaria por la adquisición y un postproceso. En este postproceso tenemos nosotros unas imágenes en las cuales nosotros se van a trabajar a través de las redes neuronales, y estas redes neuronales, la primera parte es la segmentación. Posteriormente de la segmentación van a tratar de integrar la identificación de una lesión y van a caracterizar esta lesión. Entonces, hablando en el punto de detección, nosotros lo primero que va a hacer es un mapeo de la identificación de esta imagen para ver si existe algo que no concuerde con el resto de las densidades o intensidades, y nos va a decir esto es lesión. Nosotros lo vamos a segmentar, se va a segmentar de manera semiautomatizada y te va a decir la tasa de probabilidad de que sea una lesión o no. Esta tasa de probabilidad la va a tomar como propia y va a caracterizar la lesión. Es decir, te va a decir posiblemente sea maligna, posiblemente sea benigna, y puede ser que la empecemos a estadificar. Otro de los puntos relevantes es en la monitorización. ¿Por qué? Porque podemos tener información guardada de este paciente y podemos hacer los comparativos en relación a las tasas de éxito en los resultados, en los tratamientos. Podemos identificar si hay un remanente, podemos identificar si hay una adecuada una adecuada respuesta al tratamiento, y esto en definitiva va a ser un éxito para el análisis. Entonces, ¿cómo va a ser la integración de la inteligencia artificial del postproceso? De manera primaria, lo que nosotros tenemos que indicar es el sistema DICOM, el sistema de información donde se resguarda la cantidad de información para que sea posteriormente analizada. Obviamente, esto tiene que alimentarse en un sistema PACS para que las redes neuronales puedan empezar a trabajar. Entonces, dentro de la práctica, obviamente nosotros tenemos que identificar el tipo de protocolo que vamos a realizar, la modalidad en la cual la vamos a realizar, alimentar nuestros sistemas PACS con nuestra información DICOM y que ésta sea postprocesada a través de algoritmos de inteligencia artificial. Y estos algoritmos nos van a ir determinando qué es lo que vamos a poder analizar y obtener como resultados. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente en radiología, en la inteligencia artificial? Vamos a tener diferentes parámetros. Uno de ellos es el caso de neurología, donde en el caso de neurología podemos obtener, además de la segmentación, podemos obtener volúmenes de manera automatizada sin ningún problema. Y esto puede ser calculado y recreado a través de un reporte. También existen artículos y papers en los cuales ya se está trabajando sobre la inteligencia artificial, sobre cierta cantidad de lesiones muy características a nivel del parénquima cerebral, donde se trabajan diferentes secuencias, llámese T1, T2, FLAIR, eco de gradiente y difusión. Y a manera de ejemplo, nosotros podemos identificar cómo una lesión se puede calcular el volumen del parénquima cerebral, volumen de la lesión per se, si existió reforzamiento o no, si restringió ante la difusión o no, cuál es la distancia a los ventrículos, si desplaza o no la línea media y si genera un efecto de masa. Entonces, cuando hace todo ese conjunto y ese análisis, te va a generar algo, una propuesta diagnóstica de acuerdo a lo que está analizando esta imagen. Algo sumamente interesante y algo sumamente importante de este artículo es que comparó a través de curvas de certeza diagnóstica, curvas ROC, cómo es el comportamiento de la inteligencia artificial comparado con residentes de radiología, comparado con radiólogos generales,
fellows en neuroimagen y neuroradiólogos, donde se logró identificar que la inteligencia artificial marcaba un porcentaje de AUC, es decir, de certeza diagnóstica de 0.92, que en comparación con el neuroradiólogo hablamos de 0.90, el sistema de análisis es completamente abismal. Cuando se hicieron curvas y esquemas de diferenciación, qué era lo que pasaba o por qué estaba mucho más alto estas curvas de certeza diagnóstica, se identificó que en las enfermedades raras, el radiólogo como tal, llámese general, residente o neuroradiólogo, tenía un cierto grado de variabilidad. Y hablando en el caso de la inteligencia artificial, esa variabilidad es muy baja, prácticamente la identificación es completa o homogénea, hablando en el caso de lesiones no complejas y lesiones complejas. Obviamente, ellos están alimentados por una información, una base de datos, y tienen esa capacidad de discernir sin ningún problema, sea un diagnóstico sencillo o sea un diagnóstico un poco más complejo. Obviamente también tenemos otras áreas de involucro de la inteligencia artificial. En el caso de lo que es las áreas cardiotorácicas, obviamente vamos a tener un gran impacto. El parénquima pulmonar lo pueden segmentar, se puede identificar lesiones. En el caso de las estructuras cardiovasculares, se puede esquematizar estructuras cardiovasculares aún sin medio de contraste, y de manera automatizada te va a dar diámetros en los cuales vamos a obtener medidas de manera certera, sobre todo para tomas de decisión y planteamientos quirúrgicos. Entonces, y todo esto va a venir en un reporte. ¿Cuál es nuestra obligación? Saber si lo que la máquina está haciendo lo está haciendo de una manera correcta. Otra de los campos a nivel del parénquima pulmonar, pues obviamente es tratar de identificar la gran mayoría de las lesiones. Podemos identificar lesiones pulmonares como tal, derrame pleural, neumotórax, consolidación y atelectasia. Entonces, a través de un manejo de una imagen uni o bidimensional, se van a identificar los cambios en la densidad de las imágenes, por llamarlo así, aunque sea placa, se maneja en densidad. Y podemos identificar qué voxeles nos están orientando a que si esta lesión sea, no sé, neumotórax, un derrame pleural, una atelectasia, y eso podernos generar un beneficio, sobre todo en la toma de decisiones. Algo bien importante es que los modelos de detección, hablando de algo que se ha tratado o se ha estandarizado y analizado de manera muy impactante, que es el nódulo pulmonar, te dice que la inteligencia artificial agregada al análisis como tal del radiólogo mejora de manera significativa, hablando en los casos de los falsos positivos. Entonces, reduce de manera sustancial los falsos positivos. Entonces, no hay tanta modificación hablando de los falsos negativos, pero genera un impacto sustancial en los falsos positivos. Cuando nosotros hablamos de las estructuras COVID, la inteligencia artificial generó un gran impacto en relación a los análisis en el escrutinio, si identificar si las imágenes son sugerentes a COVID o no. Aquí existe este multianálisis, pues sí, aquí estamos metaanálisis, estamos analizando diferentes estudios y donde nosotros podemos identificar que todos los pacientes ya venían referidos con pruebas PCR positivas y que las curvas de certeza diagnóstica podemos encontrar hasta 0.97 o 0.95, que son completamente muy buenas. Entonces, esto nos está orientando a que existe una mejora en la sensibilidad de los pacientes analizados con inteligencia artificial. Sobre todo ese discernimiento entre corras 2, corras 3 pudiera generar un beneficio. Otro de los puntos en los cuales también la inteligencia artificial tiene un panorama fuerte es la resonancia magnética paramétrica, en donde ya tiene una capacidad de autodetección y donde tiene cierta capacidad para identificar lesiones que pudieran generar sospechosas.
¿Cuál es nuestra obligación? Lo repito, saber si lo que está haciendo la máquina es correcto o no es correcto. ¿Tiene un muy buen impacto? Claro que sí. Y hablando en lo que es el análisis de la resonancia magnética multiparamétrica, la inteligencia artificial ha demostrado un adecuado AUC, una adecuada certeza diagnóstica y por ende un sistema de validación para su uso. Otro de los campos que tenemos son los sistemas automatizados, sobre todo en oncología. La identificación, obviamente, de lesiones, cantidad de ganglios, reducción en cierta cantidad de lesiones, creo que genera un gran impacto, sobre todo en la búsqueda de actividad tumoral, y esto, en definitiva, va a generar un impacto fuertísimo en la práctica en el día a día. Existe una revisión amplia y un metaanálisis presentado en este paper en donde se demostró una excelente sensibilidad y curva diagnóstica de certeza diagnóstica, en donde el uso de la inteligencia artificial mejoró por mucho la identificación de actividad tumoral, que en muchas ocasiones llega a ser infraestimada. Hablando de otro tipo de áreas, en el caso del cáncer de mama, de igual manera tenemos un gran impacto en relación a las curvas de certeza diagnóstica y sobre todo en el análisis binario. Otra de las características y que ha mostrado un beneficio es a través de la predicción y la caracterización de ganglios linfáticos en el cuello, sobre todo en aquellos pacientes que han llegado a presentar algún cáncer cervical. Ahora, ¿cuál es el checklist que yo me tengo que llevar a casa para poder estructurar mi inteligencia artificial? Obviamente yo tengo que trabajar sobre una metodología. Esta metodología es hablar de la cuestión de los datos, generar mi propio modelo de identificación, asimismo generar mi propia cantidad de información, es decir, generarme mi, no sé, inteligencia artificial bibliotecaria, y a través de esta biblioteca de datos, irla alimentando para que tengamos una mejor capacidad de identificación de lesiones. Porque mientras más yo alimente mi base de datos, de manera semiautomatizada, mis redes neuronales van a procesar mis máscaras y van a identificar aquellas zonas core y van a poder generar entre el mismatch, es decir, lo no malo versus lo malo. Es decir, esto no es maligno, esto es maligno. Ojo, te está diciendo que aquí está la lesión, toma la decisión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de su servidor? La conclusión de su servidor es que la inteligencia artificial ya es una herramienta en la cual ya la estamos trabajando en el día a día. Muchas ocasiones no logramos saber que lo estamos haciendo, pero ya lo estamos haciendo ya. Y tenemos que empezar a conocerla, tenemos que empezar a romper el miedo, tenemos que empezar a romper esas barreras y aprender a vivir en nuestra realidad, es decir, evolucionar. El futuro inmediato nos proyecta un trabajo híbrido, en conjunto, en el mano a mano, donde la inteligencia artificial va a trabajar con el radiólogo, y no solamente con el radiólogo, con diferentes áreas, de tal manera que nosotros, nuestra obligación, y no estoy hablando de extinción, estoy hablando de que tenemos la obligación de aprender a trabajar estas metodologías, y que es un mayor reto, un mayor compromiso, no solamente ya el conocimiento radiológico, sino el conocer y supervisar lo que la máquina esté haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Su servidor, Daniel García, les comparto mi correo y estamos para servirles. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias.